Bueno, hermanos, bienvenidos a esta segunda meditación cuaresmal. Como les dije anteriormente, durante este tiempo de cuaresma tengo la intención todos los miércoles a la noche de subir un nuevo video en YouTube para que ustedes puedan verlo, ya sea en directo, ya sea en algún otro momento, y puedan reflexionar sobre temas que tienen que ver con este tiempo litúrgico que está viviendo la Iglesia en preparación a la Pascua. En esta segunda reflexión quisiera que meditáramos en las prácticas cuaresmales. Voy a dividir la charla en dos partes, comenzando en este miércoles, en esta primera media hora, hablando sobre la oración. Y vamos a dejar para el encuentro próximo la reflexión y la meditación sobre la limosna y sobre la penitencia o el ayuno. Entonces, evidentemente el tema de la oración es un tema tan interesante, tan extenso, tan necesario en la vida de un cristiano que merecía un encuentro para tratar solo sobre esta temática. Recuerden que en el primer video que está grabado, pueden verlo a través de mi canal en YouTube, Emiliano María. En el primer video hablamos sobre uno de los temas principales de la Cuaresma, que es el llamado a la conversión, que se ve bien evidente en las oraciones de las liturgias, ya sea de la liturgia de las horas, del oficio, ya sea de las oraciones de la misa, y se ve obviamente en las lecturas elegidas para meditar en cada día. Ahora, esta conversión se alcanza, se busca a través de prácticas concretas, y estas tres prácticas son las prácticas de las que les voy a hablar en estos dos encuentros. Vamos a comenzar por la oración y en primer lugar quisiera, explicarles brevemente o buscar responder qué es la oración. Una pregunta que no tiene una única respuesta, ¿sí? Pero bueno, vamos a decir algo sobre la oración y después quiero que meditemos brevemente sobre la necesidad de cultivar la vida interior a través de la oración. Saben que hace no mucho tiempo vino a visitarme una mamá que había perdido a su hijo. Evidentemente el corazón de esta mamá estaba de algún modo destrozado, no diría destruido, sino herido, lastimado por la pérdida de su hijo, quien era joven. Y uno de los cuestionamientos que me hacía esta mamá mientras dialogábamos, mientras compartíamos este momento tan difícil que le toca vivir a ella y a su familia, ella me decía: padre, desde que pasó esto con mi hijo, desde que mi hijo partió de este mundo al otro, yo no puedo rezar más, no tengo ganas, no me sale. Y yo entonces y ella se refería sobre todo a la oración del rosario. Había dejado de rezar el rosario. Entonces, a mí un poco, evidentemente en estas situaciones en las que uno busca acompañar a una persona que ha perdido un ser querido, sobre todo si se trata de una madre, de un padre que ha perdido a su hijo, a veces no encuentra muchas palabras para acompañar ese dolor. Simplemente se trata de estar, para que llegado el momento uno mismo vaya haciendo un camino en el que Dios mismo le vaya mostrando y respondiendo a veces a algunas de las inquietudes, de los cuestionamientos profundos que surgen cuando perdemos a un ser querido. Entonces, simplemente yo le recordaba a esta mamá una frase de Santa Teresita, que la estuve buscando, aparece en el catecismo, y entonces yo le decía que oración no es simplemente eh, recitar una oración como puede ser el rosario, ¿no? Sino que en ese momento del dolor, la oración es de alguna manera ofrecer mis lágrimas, mi tristeza, la situación que estoy atravesando. Y Santa Teresita le decía, definía la oración como un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo.
Fíjense, un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de agradecimiento desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Fíjense qué importante es esto. La oración, un impulso del corazón, una mirada al cielo que surge tanto en la alegría como en la adversidad, como en la prueba. Es importante esto porque a veces limitamos la oración a momentos particulares en los que me siento en la iglesia o estoy en mi habitación, prendo la velita y ahí rezo. Eso evidentemente es como vamos a ver después, es la oración vocal, pero también existe el ofrecimiento de la vida, el ofrecimiento de las dificultades que atravieso en cada momento, la acción de gracias por un día que comienza tal vez con una, como dice Santa Teresita, con una simple mirada lanzada al cielo. Entonces, la oración es mucho más que repetir determinadas fórmulas o seguir un devocionario, es mucho más que eso. Es eso y más todavía. Soy también confesor de monjitas ancianas. Hoy estuve hablando con una de ellas de 94 años. Y entonces, claro, estas monjitas, desde la enfermedad, postradas en su habitación, ya no pueden leer el oficio divino, muchas de ellas no pueden trasladarse para participar de la misa, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué les queda a estas pobres monjitas? Muchas de ellas con alguna parálisis, con una ACV, bueno, con tantas situaciones, como los enfermos en general, ¿no? Les queda ofrecer lo que son, lo que tienen, ofrecer sus dolores, ofrecer su sufrimiento, recordar su historia de alegría, de tristezas, de pecado, de gracia y ofrecérsela al Señor. Es una oración difícil de hacer, el ofrecimiento de las pequeñas cosas de cada día. Fíjense que el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del número 2626, nos habla de la oración. Recuerden que el Catecismo de la Iglesia es un libro espectacular, escrito, dirigido en su momento por el cardenal Ratzinger, y que contiene una síntesis de todo lo que cree la Iglesia. Allí en el Catecismo nos encontramos con secciones, con partes, está dividido concretamente en 4 partes, y la última se dedica a reflexionar, a meditar sobre la oración del Padre Nuestro y sobre la oración en general. Muy interesante poder leerlo, meditarlo, cada palabra está como milimétricamente pensada y puesta por algo, se citan a los padres, se citan a santos de la iglesia, documentos papales, y allí en el catecismo se nos dice que hay distintas formas de hacer oración. Se mencionan 6. Yo quisiera detenerme simplemente en 3. La adoración, la petición y la intercesión. Fíjense que el primero, la alabanza, bendecir a Dios por lo que es justamente esto, reconocer lo que el Señor es y adorarlo y venerarlo y postrarme ante Él por su grandeza, por la maravilla que provoca a mi pobre ser la grandeza, la misericordia, el amor de un Dios que llega incluso a entregarse por nosotros en la cruz y luego a lo largo de la historia en la Eucaristía. Por eso hablamos mucho de la adoración eucarística. Yo hace 3 años, motivado por algunos fieles cuando era párroco de San Juan de la Cruz, hace ya 4 años, nos emprendimos la tarea, nos adentramos en la tarea de abrir en la parroquia una capilla de adoración perpetua, que gracias a Dios luego de la pandemia se pudo ya reabrir. Y justamente ese momento de encuentro con Jesús hostia, los cristianos lo conocemos como la adoración eucarística,
¿Qué es la adoración eucarística? Es arrodillarme, es postrarme, es mirar a Jesús, alabarlo, bendecirlo por su presencia en medio de nuestro pueblo. La ciudad de La Plata es una ciudad bastante eucarística, ya que hay muchas capillas de adoración. Son 6, si no me equivoco, las capillas en las que se lo adora a Jesús perpetuamente, o al menos en este tiempo de pandemia, durante muchas horas. Pero allí frente a Jesús, ya sea en la capilla de adoración o en otro momento, allí de alguna manera se patentiza mejor, porque estamos verdaderamente ante la presencia de Dios. Y así como Moisés se sacó las sandalias y se postró ante la presencia de Dios en la zarza, en el monte, etc., así también allí es el lugar propicio para adorar y reconocer la grandeza de Dios oculta en un pedazo de pan. A nuestros ojos, pero a nuestra fe es Dios mismo, es Jesucristo. Y la presencia de sus ángeles, de la Virgen, como en tantas apariciones se ha manifestado, que no hay lugar donde esté más presente María que allí en la Eucaristía, en la misa, junto al sacerdote. Entonces, bueno, en la adoración eucarística no solo adoramos al Señor, sino que aparecen otras formas de oración, como son la petición. El catecismo nos dice que cuando le pedimos a Dios cosas, tiene que haber como un orden. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos pedirle algo a Dios es pedirle perdón. Fíjense la estructura de la misa. Comenzamos la misa pidiendo perdón y después después de la homilía, llega el momento de la oración de los fieles, de las otras peticiones, que también tienen como un orden en cuanto a su importancia, ¿no? Entonces, lo primero, dice el catecismo, es pedir perdón. Lo segundo es pedirle a Dios que venga a su reino, que nos regale su reino, que nos dé la gracia de participar de la vida eterna. O sea, el perdón, el reino de los cielos o la vida eterna, y en tercer lugar, el resto de las necesidades que cada uno tiene. El catecismo dice las necesidades verdaderas, porque a veces, cuántas veces uno se encuentra con personas que a uno le piden, padre, por favor, rece para que gane mi equipo de fútbol. Una cosa a veces tan banal, tan terrenal. Bueno, a veces tenemos esas invocaciones de Dios por pavadas de la vida, digamos, respetando, por supuesto, a los que son fanáticos del fútbol, ¿no? Pero bueno, a veces puede ser eso, puede ser un programa de televisión, o puede ser que me saque la lotería, puede ser tantas cosas que por ahí son tan pequeñas al lado de otras cosas que verdaderamente necesitamos pedirle al Señor con mucha fe. Entonces recuerden esto, hermanos, cuando se acerquen ya sea a la adoración eucarística o a tener un momento de oración, ¿qué le pido al Señor? Le pido primero perdón, le pido después la vida eterna y en tercer lugar le empiezo a presentar al Señor todas mis plegarias. No tener miedo a pedir porque Dios es un Padre generoso y Él mismo nos dice en su Evangelio, pidan y se les darán, busquen y encontrarán. O sea, nos invita, nos exhorta a pedir, a buscar, a orar. Y la tercera forma de oración de la que les quiero hablar, ya les hablé de la adoración, de la petición, la tercera forma es la intercesión. La intercesión, cuando a este momento de encuentro con Dios traigo a otras personas. Fíjense que el Papa dice que él define la oración o la caracteriza como una oración memoriosa. La oración debe ser memoriosa. La oración debe estar tejida de recuerdos de mi pasado, de mi presente, mis recuerdos con Dios, lo que Él fue obrando en mi vida, mis recuerdos con los hermanos, con mis padres, con mis hermanos de sangre, mi familia, con mis hermanos de la parroquia, de la iglesia,
etcétera, etcétera, ¿no? Del trabajo. Digamos que la oración de intercesión es una súplica que brota del corazón que está lleno de ternura. La oración de intercesión manifiesta, primero, confianza en Dios, como la oración de petición. ¿Mm? Yo confío en que Dios, aquello que pido para mí o para los otros, me lo puede conceder. Yo confío en su poder, que si es para mi bien, el Señor me lo va a conceder. ¿Mm? Eh, y manifiesta la confianza en Dios y manifiesta el amor al prójimo, porque yo rezo y tengo presente a mis hermanos. Amar al prójimo no es solamente, digamos, al necesitado darle una bolsita de mercadería o hacer un acto de caridad con el otro. La oración también es el primer y más necesario y tan importante como el otro, y que va a la vez de la mano con los actos concretos. Es un acto de caridad para con el otro, un acto de amor al prójimo. Entonces dice el Papa Francisco que cada vez que rezo, mi oración debe estar llena de rostros. Esto es bellísimo pensarlo. Y fíjense que eh, la oración, en esto se diferencia mucho nuestra oración de la oración, por ejemplo, que se nos proponen en otras religiones, que son más que nada métodos de concentración, de relajación y demás, pero que no se tratan de un encuentro personal justamente con una persona. La oración, en definitiva, es un diálogo, y no es solamente un diálogo conmigo mismo. No es que hablo yo conmigo mismo, ¿sí? O simplemente con el universo, como tomando la naturaleza o el universo como una entelequia, como un ente, como una realidad. Le hablo como si hiciéramos un retroceso a las épocas paganas, donde nuestros ancestros, los aborígenes, hablaban a la tierra, hablaban al sol, a la luna, al dios de tal cosa, ¿no? Nosotros ya sabemos que el sol, la tierra, la luna son criaturas del único Dios verdadero, y con ese Dios es con quien nos conectamos, con quien dialogamos. Entonces fíjense, la oración, nos dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, se expresa de distintas maneras. Se expresa a través de la oración vocal, a través de la oración mental y a través de la oración contemplativa. La oración vocal, bueno, es cuando con nuestra lengua, con nuestras palabras, oramos y dialogamos con el Señor. La oración mental ya es un proceso más silencioso, se trata también de una búsqueda, pero esta búsqueda se hace a veces a partir de algún elemento o con algún elemento. Me refiero concretamente a que muchas veces meditamos a partir de un texto de la Escritura, de un libro que estamos leyendo, la vida de un santo o algún escrito de espiritualidad. Meditamos contemplando una imagen, contemplando una estampa, contemplando incluso la creación, mirando la creación. Y entonces a partir de eso sobre lo cual medito, yo me hago algunas preguntas, y esto es lo clave de la meditación. ¿Qué me dice esto, esta situación que estoy viviendo? ¿Qué me dice la belleza de este paisaje que estoy contemplando? ¿Qué me dice este texto bíblico que estoy meditando? ¿Qué me dice y a qué me compromete? ¿A qué me invita? Entonces, de alguna manera podríamos decir que la homilía en una misa, el sermón, es un momento de meditación comunitaria de la palabra de Dios. Si bien a veces es el sacerdote el que habla, en otras ocasiones a veces el sacerdote hace interactuar a los fieles, pero en general, más allá de esto, es un momento donde yo, guiado por el pastor, en mi cabeza, no estoy pensando en el almuerzo que voy a hacer hoy domingo al mediodía. Estoy pensando en esta palabra, la estoy rumiando, estoy siendo ayudado por otro para comprender más en profundidad
qué es lo que a mí Dios me quiere decir. Bueno, y finalmente está también en estas expresiones está la oración de la contemplación. Como no queda mucho tiempo, no me voy a detener en esto, simplemente cito a Santa Teresa de Ávila que dice que la contemplación es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Es decir, cuando estamos con un amigo, sobre todo si hace mucho que no lo vemos, pero digamos en general con los amigos a uno el tiempo se le pasa volando y nunca es suficiente. Siempre tiene algo para hablar o incluso a veces no hay tanto para hablar, pero es el gusto por estar con el amigo. Y entonces Santa Teresa toma la definición de contemplación por ese lado. La contemplación es tratar de amistad, es estar con un amigo que sabemos que nos ama. Y allí estoy, me gusta estar con él. Entonces, repasando para pasar a la segunda parte. La oración tiene tres formas, que pueden ser la adoración, la petición y la intercesión. Y se expresa la oración ya sea vocal, mentalmente o en la contemplación. La contemplación es silenciosa, es estar con el amigo, es dejarme quedar absorto en el Señor. El rosario, por ejemplo, una oración tan querida por el pueblo de Dios, no es solo vocal, tiene dos momentos. Por eso se dice los misterios que vamos a contemplar. En este primer misterio contemplamos el nacimiento de Jesús. Se supone que después del anuncio del misterio debe haber una breve pausa de silencio para que yo piense en ese misterio y después mientras voy con la boca rezando las Ave Marías, con la mente también voy pensando en ese misterio que contemplamos durante las 10 Ave Marías que rezamos en ese misterio del Rosario, ¿no? Bien, paso al segundo punto de esta reflexión, ¿sí? Entonces, hemos visto qué es la oración, cuál es la manera de expresar mi oración, mi diálogo con Dios y cuáles son algunas de las formas de oración. Ahora yo les pregunto y los invito a que ustedes lo piensen. ¿Es necesario orar? ¿Es conveniente? ¿Cuál es la conveniencia? Fíjense que aquí nos metemos en la importancia de cultivar la vida interior. ¿Mm? La interioridad, dice el padre Cantalamessa en una charla que dio al Papa y a los cardenales, la interioridad es un valor en crisis. ¿Mm? Es un valor en crisis. San Agustín, hablándole a sus fieles en un sermón, dijo: entra en ti mismo, entra en tu corazón, tú que te has hecho extraño a ti mismo, a fuerza de vagabundear afuera. Tú no te conoces a ti mismo, por andar como vagabundo fuera de ti. Entra. En la interioridad del hombre habita Cristo. Quienes han leído un poquito la historia de San Agustín, a quien cité en el encuentro anterior cuando hablaba de la conversión, sabrán aquella famosa frase cuando San Agustín dice: tú estabas dentro de mí y yo te buscaba afuera. Y yo te buscaba afuera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan hermosa, tarde te amé. Agustín lo buscaba en las cosas y el Señor estaba en lo profundo de su ser, de su interior. No se olviden también del Salmo 41 que dice: como busca la sierva corrientes de agua, así te busca mi alma, Señor. Mi alma, Dios mío, tiene sed de ti, del Dios vivo. Salmo 41, bellísima esta imagen de la sierva que busca corrientes de agua. Por eso muchas veces en los agrarios está impresa la imagen de la sierva que bebe, porque es allí, en la Eucaristía,
en el sagrario, en nuestras iglesias, donde se demuestra la sed que tenemos de Dios, la necesidad que tenemos de estar allí frente a Jesús, Eucaristía, frente a las sagradas imágenes y demás. Nos cuesta entrar en nosotros mismos. Yo la semana pasada les decía que el hombre tiene 5 puertas por las cuales constantemente está saliendo de sí mismo, y esas puertas son los 5 sentidos, por los cuales el hombre está volcado a lo que ve, a lo que escucha, y le cuesta el silencio, le cuesta la interioridad, le cuesta la meditación. No es raro en sacerdotes, en consagrados, en los fieles en general, que durante la misa estamos con el celular, durante las oraciones sacamos el celular, o estamos pensando en otra cosa, o nos distraemos mirando a otro hermano, cómo fue vestido a la misa, cómo, ¿no? Y entonces huimos de nosotros y nos cuesta adentrarnos. El tema de la atención y de la concentración es un tema que se habla mucho hoy en día en psicología, en los que estudian pedagogía y demás, porque cada vez les cuesta más a los niños, a los jóvenes, la concentración para el estudio, para dar una clase. Para los docentes es un desafío hablarle a alguien, ¿no? Porque estamos acostumbrados al celular, las imágenes, los juegos, la diversión, el entretenimiento, y cuando tenemos que profundizar en cosas más intensas, nos cuesta, ¿sí? Por eso muchas veces a nosotros los predicadores, los sacerdotes en general nos piden que hagamos homilías breves y que usemos un lenguaje que la gente pueda entender, ¿sí? Porque bueno, hay que tratar de llegar al corazón de las personas, pero muchas veces nos encontramos en una cultura cada vez más descristianizada, y entonces cada vez cuesta más entender el lenguaje de la fe. Entonces, fíjense que, digamos, la exhortación que yo les doy como San Agustín es que se animen en este tiempo de Cuaresma a entrar en ustedes mismos, a que busquen, a que creen en su vida espacios de silencio, de meditación y de oración, ¿sí? Fíjense que antes en la iglesia se hablaba de la fuga mundi. ¿Qué quiere decir la fuga mundi? Se hablaba de la huida del mundo para consagrarme plenamente a Dios. Quienes hacían esto eran los monjes, las monjas, los religiosos, que huían del mundo, huían de lo que da el mundo, que es el poder, la libertad, la riqueza, los placeres, para elegir los bienes del alma, alejarse del mundo para consagrarse totalmente a Dios y a la oración. ¿Cuántos hombres y mujeres desean eso hoy en día? Y aquellos que lo desean, ¿tendrán la capacidad de poder llevar adelante esta fuga mundis? Ciertamente, después del Concilio Vaticano II hay que tratar de comprender de un nuevo modo esta fuga mundis, porque no todos son llamados a retirarse del mundo, como hacen las carmelitas o como hacen los monjes benedictinos, etc. O de una manera diversa los religiosos y los sacerdotes en general, ¿no? Porque a su vez el Señor, y sobre todo en esto hizo hincapié el Concilio Vaticano II, el Señor la iglesia nos habla en el último tiempo de una iglesia para el mundo, de una iglesia en salida, como repite insistentemente el Papa Francisco, de una iglesia en salida que va al encuentro del otro, que se preocupa por evangelizar y transformar las estructuras del mundo. Entonces tenemos que compensar esta tensión y tenemos que evitar de toda manera crear una confrontación, una oposición, un choque entre vida espiritual, entre interioridad y vida misionera o vida apostólica o evangelización, ¿sí? Van de la mano, ¿sí? El Señor alaba a María porque eligió la mejor parte, la contemplación,
escuchar al Señor, la oración, pero era necesario también Marta, y a sus mismos apóstoles los envía a predicar. En Jesús encontramos el modelo perfecto de la unión de la contemplación y la acción, de la interioridad y del apostolado, de la vida activa. Fíjense cuánta información tenemos del universo, de los planetas. Fíjense que hace apenas algunos días la NASA envió a Marte el Perseverance, ¿no? Es una especie de robot que aterrizó en Marte, que contiene incluso un dron que volará por Martes investigando si hubo vida, buscando si hay vida. Fíjense cómo eh, el hombre llega a explorar lugares que están tan lejanos y a veces le cuesta tanto conocerse a sí mismo, como decía Sócrates, el conocimiento, conócete a ti mismo, es como un imperativo que tenemos, una necesidad. El conocerse a sí mismo muchas veces como nos cuesta. Cuando me toca confesar, a veces vienen personas y me dicen, padre, yo no sé por qué actúo así, no sé de dónde me vino esta reacción, este arranque, no sé por qué no puedo vencer esta tentación, este vicio. No nos conocemos muchas veces, por eso a veces necesitamos de ya sea del sacerdote o o de incluso en algunas situaciones de un psicólogo, de alguien que nos ilumine para ver qué rumbo tomar, por qué actúa así, cómo cambiar ciertas actitudes. Entonces el hombre, la humanidad, a veces conoce tanto del afuera y va en búsqueda de explorar el afuera, y cuánto nos falta cultivar la interioridad y el conocimiento de nosotros mismos. Y si se trata de los nuestros, de los que nos rodean, ¿cuántas veces vivimos en una burbuja, ya sea en las familias o en las comunidades religiosas? Y no sé la vida del que está al lado mío. Y algunas actitudes de repente me sorprendieron. Es terrible la situación a veces de los suicidios, ¿no? Cuando se mata a alguna persona y cuando el resto dice la verdad, que yo no me imaginé que estuviera pasando por un mal momento, nunca me di cuenta. La verdad que yo estaba tan metido en mis cosas que no supe ver esta situación. Así que eso es importante. En los matrimonios muchas veces pasa que se produce también esta situación. De repente uno le dice al otro, ya no quiero seguir más con vos porque ya no te amo. Y el otro queda, ¿cómo que no me amas? ¿En qué momento pasó? ¿Cómo no me di cuenta? Entonces tenemos que cultivar el deseo de conocernos mejor, pero en este caso a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Evangelio. Porque no se trata, como les decía yo al inicio, de un conocimiento por conocerme, que tenemos que estar atentos a esto también, ¿no? Sino que nuestro conocimiento no brota solo de la sabiduría humana, de las ciencias, de la psicología y demás, las neurociencias hoy en día, que también buscan comprender al hombre y se dan cuenta de la complejidad, por ejemplo, del cerebro humano, del sistema nervioso central, etcétera, etcétera, ¿no? No se trata solo de un conocimiento científico del hombre, sino que lo que nosotros buscamos es conocernos mejor a la luz de la palabra de Dios. Quisiera terminar recordándoles un pasaje de la Escritura que es el del Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo, si ustedes se recuerdan, vuelve al Padre cuando después de haberse sentado a reflexionar sobre sí mismo. Después que el Hijo Pródigo se sentó a pensar lo que había hecho, diríamos aquí en Argentina, supo parar la pelota, pensar la jugada, pensar lo que estaba haciendo, entonces ahí se dio cuenta de lo que era, de lo que hizo, de cómo obró, de lo que estaba viviendo y se puso en camino para volver al Padre.
la conversión de la que hablábamos el otro día. El hijo pródigo entra dentro de sí, examina su actuar y retorna al Padre. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Un poco más de oración para entrar en nosotros mismos y para retornar con un corazón renovado y purificado al encuentro de Dios que nos ama. Termino leyéndoles un pasaje bíblico. Nos dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las casas para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oren, no hablen mucho, como los paganos, no hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Fíjense qué bonito este texto, es el que escuchamos el miércoles de ceniza, una invitación a la oración privada, personal, en el silencio de nuestra habitación, en la capilla de oración, en la iglesia, 20 minutitos antes de que empiece la misa, 20 minutitos después me quedo, 10, 5 minutos y hago esta oración, esta elevación del alma a Dios. Bueno, hermanos, los dejo hasta el próximo encuentro en el que hablaremos entonces de la limosna y del ayuno, que son las otras dos prácticas que nos llevan en este tiempo de Cuaresma a convertir nuestro corazón más a Dios. Suscríbanse a mi canal, compartan esta charla y deseo de corazón que los ayude a crecer más espiritualmente. Espero que así sea, por eso si les gustó esta charlita, si les quedó alguna duda, si quisieran que reflexionemos sobre algún tema en particular, pueden dejar sus comentarios para que sigamos juntos caminando al encuentro de Jesús resucitado. Que Dios los bendiga, nos encomendemos a Nuestra Señora de las Divinas Vocaciones y les dejo mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.